Ayer la presidenta Michelle Bachelet recibió en sus manos el informe a la Nación Mega Sequía 2010-2015, una lección para el futuro, del Centro del Clima y la Resiliencia, un instituto, un organismo donde trabajan muchos investigadores sobre el cambio climático. Vamos a conversar a esta hora con el climatólogo René Garró de la Universidad de Chile. René, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy buenos días, muchas gracias por tu llamado. ¿En qué consiste este informe de nombre tan alarmante que le entregaron ayer a la presidenta? Sí, bueno, lo primero que le dijimos es que no hiciera nada malo contra los mensajeros, porque, bueno, si bien es cierto, esta primavera ha estado súper inestable, no se nos puede olvidar que lamentablemente la sequía continúa, aun cuando hayan habido estas precipitaciones primaverales en la zona central y también incluso en la zona centro-sur. Ya este es el sexto, o dependiendo de donde te encuentres, podría ser hasta el séptimo año en que tenemos condiciones deficitarias de precipitación, o sea, sequías. Ahora, las sequías van y vienen, te fijas, hemos tenido durante toda la historia, hubo una gran sequía, por ejemplo, en el año 68, pero esta sequía ha sido muy prolongada, muy extensa, y nosotros, con nuestros estudios que hemos realizado en este Centro del Clima y la Resiliencia que tú comentabas, hemos podido establecer de que parte de la sequía, no toda, pero una parte importante, ya es atribuible al cambio climático. Uh-huh. Y a diferencia de los otros factores naturales que van y vienen, lamentablemente, como tú sabes, el cambio climático es algo que va a continuar y nos va a acompañar a lo largo del siglo XXI. René, ¿cómo determinan ustedes que el cambio climático influye en esta mega sequía y qué porcentaje precisamente la determina? Mira, te digo primero, parto al final. El porcentaje es del orden, acá tampoco hay un número así tan exacto, pero yo te diría que cerca de un cuarto de la señal. Nosotros hemos tenido un déficit cercano al 30%, así que para colocarlo en números más simples, tal vez un 10% de este déficit, o tal vez un poquito menos, es atribuible al cambio climático. Uh-huh. Es menos de la mitad, de todas maneras. Uno podría decir, bueno, no es tanto, pero en definitiva lo que ocurre es que eventualmente nosotros vamos a recuperarnos, efectivamente a pasar por periodos de mayor precipitación, pero ya no va a ser como en los años 70 o en los años 80 o incluso en los años 90, en que teníamos, entre comillas, la precipitación normal. Tenemos que darnos cuenta que lamentablemente el clima va en esta tendencia, en esta parte del planeta, en esta tendencia de aridificación, que además se superpone al aumento de temperatura, que también en ese sentido no nos ayuda mucho porque hace que haya más evaporación, más consumo de agua, en fin. Y, a ver, entonces la mayor parte de la explicación de esta mega sequía son fenómenos climatológicos. Hay una naturales. Parte significativa también, tú dices que es un cuarto, que está explicado por el cambio climático. ¿Por qué hablamos de mega sequía, que además abarca las regiones desde Coquimbo a la Araucanía, ¿no? Ese es el segmento. ¿Por qué hablamos de mega sequía y no desertificación derechamente? Es una muy buena observación que hace. Bueno, en primer lugar, le pusimos mega sequía, precisamente para mostrar de que era un poquito distinta a las otras sequías. Como te comentaba, las sequías son un elemento recurrente en nuestro clima, y entre más al norte uno vaya, las sequías son más recurrentes. O sea, eventos como este tienen análogos en el siglo pasado, en la parte del norte chico. A medida que nos vamos hacia el sur, y esa ha sido una característica de esta sequía, regiones como, bueno, de hecho la región del Biobío, tú registras revisas los registros del siglo pasado y uh-huh. no encuentras un análogo a esto. Por eso le quisimos dar esta connotación de mega, ¿cierto?, en el sentido de una sequía muy, muy prolongada y muy extensa. Ahora, tu pregunta es muy atingente porque efectivamente, aún en estos momentos, digamos, a comienzos del siglo XXI, todavía el concepto de sequía tiene sentido en cuanto a que es algo transitorio. Lamentablemente, hacia fines de siglo, y por supuesto todavía quedan muchas décadas para que eso ocurra, ¿verdad?, la condición promedio va a ser parecida a la que estamos experimentando actualmente. Esa es otra cosa que nosotros hacemos notar en el informe, que si bien es cierto, este aún no es el futuro, así va a ser el futuro. Okay. No es que vayamos a terminar permanentemente, todos los años que vienen de ahora en adelante vayan a ser tan secos como los que hemos experimentado. Probablemente, como te decía, va a haber una recuperación, no total, pero inexorablemente vamos hacia la condición más seca, parecida a la que hemos experimentado en la última década. Y las consecuencias, René, incendios, impacto en el agro, a eso también nos vamos a tener que acostumbrar, si esto, como tú dices, es el futuro, digamos. Así es, y también en este centro que
tiene una de las gracias, digamos, es que tiene una cantidad importante de científicos y además de distintas áreas, un centro interdisciplinario. Hemos empezado a mirar algunas consecuencias, hay muchas consecuencias. Las más obvias son, obviamente, naturalmente la disminución de los recursos, por ejemplo, los embalses. Hemos visto cómo las aguas subterráneas también han decaído, la vegetación se ha visto afectada y eso a la vez se va encadenando y, por ejemplo, da un incremento muy importante de los incendios. Si bien es cierto, los incendios son, como sabemos, 99%, esa es la cifra que uno usualmente escucha, causados por el hombre, tiene que haber un telón de fondo, y ese telón de fondo está precisamente dado por esta condición muy seca y relativamente más cálida. René, se nos acaba el tiempo, pero sobre todo de cara a la cumbre del clima que va a ser en diciembre en París y donde los gobiernos tienen que hacer compromisos súper concretos, ¿qué debiera hacer la presidenta Bachelet con este informe que ustedes le enseñaron ayer? Mira, la contribución de Chile ya está puesta sobre la mesa, y al igual que la mayoría de los países compromete una reducción en el per cápita de las emisiones en cuanto a la producción, comparado con la producción del Producto Interno Bruto. Si todos los países hicieran lo mismo, no es difícil llegar a esta meta de que vayamos a reducir significativamente y vayamos a evitar los 2 grados. Ahora, por algo hay que empezar. Los 2 grados de calentamiento de la Tierra. Los 2 grados de calentamiento promedio. Eso, como te decía, ya está establecido y Chile ya hizo su segunda comunicación nacional y va a establecer esos compromisos que van en el sentido correcto, pero no son, cuando uno los ve especialmente a nivel global, no alcanzan. Ahora, eso es en cuanto a la mitigación. Por otra parte, tenemos mucho esfuerzo que hacer, y eso es lo que hablábamos ayer con la presidenta, de adaptación, porque es casi inevitable, es muy difícil que cambiemos el curso de la historia en estos momentos, y vamos a enfrentar ciertas consecuencias, entre ellas la aridificación que hablábamos, y para eso tenemos que tomar la conciencia necesaria de que ya no vamos a vivir como vivíamos antes en cuanto a cantidad de agua. Siempre se plantean las soluciones mágicas, pero la primera solución que tenemos que pensar es internalizar y darnos cuenta de que vamos a tener menos agua. Las soluciones ingenieriles, por decirlo de alguna manera, construir más embalses, carreteras hídricas, ciertamente nos pueden ayudar, pero si seguimos con la ilusión de que vamos a tener el agua como un recurso casi ilimitado por siempre, eso nos hace más mal que bien. Y ahí está el primer llamado, sin duda, a la conciencia en el uso que cada uno hace de ese recurso. René, es muy interesante la conversación, esperamos tenerte pronto en el estudio. René Garro es climatólogo, subdirector del Centro del Clima y la Resiliencia y coordinador del Informe a la Nación Megasequía 2010-2015, una lección para el futuro que se le entregó ayer a la presidenta Bachelet. Muchas gracias por esta conversación, que tenga buen día. Encantado de darte más detalle en cualquier momento. Muchas gracias, Carolina. Feliz, gracias, chao, chao.